Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera sesión de la unidad Teoría del Derecho, en la cual analizaremos la clasificación del derecho. Ya hemos visto en nuestra primera sesión que el derecho tiene un sentido que va más allá de las normas. En una segunda sesión vimos cuál era la clasificación precisamente de las normas hasta llegar a las normas jurídicas. En esta sesión analizaremos la clasificación del derecho no en un sentido genérico, sino precisamente apegado a una de sus acepciones, la acepción normativa. En ese sentido veremos tres grandes categorías: el derecho en relación con las personas, el derecho en relación con el tiempo y el derecho en relación con el sistema jurídico o el Estado. Para ello es importante que puedas revisar el material adicional que se te ha proporcionado, ya que hay algunos conceptos que de alguna manera requieren un análisis más profundo o que va más allá de la simple revisión de este video. El derecho en relación con las personas se puede clasificar de la siguiente manera: el derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo es el conjunto de disposiciones jurídicas, todas las disposiciones jurídicas que están en un sistema normativo que regula las relaciones entre dos o más personas, o individuos o particulares, entre un particular y el Estado, entre el Estado y sus órganos, entre el Estado y otros estados. Es decir, el derecho objetivo comprende todas las normas jurídicas existentes. Los derechos subjetivos. Como ya lo hemos visto, existen bastante literatura, y es decir, es un concepto demasiado complejo que hace referencia a la potestad o potestades reconocidas por el Estado o una persona para que pueda actuar válidamente el derecho. En ese sentido, los derechos subjetivos forman parte del derecho objetivo en la medida que el Estado le reconoce a una persona la facultad de exigir de otra, que puede ser el propio Estado, una conducta determinada consistente en un dar, hacer o no hacer. En ese sentido, los derechos subjetivos se dividen o se subdividen en tres categorías: los derechos subjetivos públicos, los derechos subjetivos políticos y los derechos subjetivos civiles o privados. Los derechos subjetivos civiles o privados a su vez se dividen en personales o personalísimos y patrimoniales. Los patrimoniales son los reales o de crédito. Los de crédito también son llamados personales. Lo vamos a explicar en unos momentos. Los derechos subjetivos públicos, para algunos autores, son un sinónimo de derechos humanos. La diferencia radica precisamente en el reconocimiento que hace el Estado de los derechos humanos. Mientras que un derecho humano existe con independencia del reconocimiento de un Estado, los derechos subjetivos públicos sí tienen que ser reconocidos por ese Estado, o también se les reconoce como derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos subjetivos públicos o fundamentales? Pues no son más que la porción de derechos humanos que precisamente un Estado reconoce. Ojo, no otorga, reconoce, porque los derechos humanos en principio los gozamos todos, independientemente de nuestra nacionalidad o del Estado por el cual estemos transitando. Por su parte, los derechos subjetivos políticos son el conjunto de disposiciones jurídicas de los cuales solo gozan una categoría de personas dentro de un Estado. A esta categoría de personas comúnmente se les denomina ciudadanos, y precisamente estos derechos subjetivos políticos están relacionados con algunas atribuciones en los que solamente los ciudadanos pueden actuar, como por ejemplo el derecho de votar o ser votado. Por su parte, los derechos subjetivos civiles o privados son de dos tipos: los personalísimos, que son aquellos que están relacionados directamente con los atributos de la personalidad o de la persona, perdón, que tienen que ver con el nombre, con el domicilio, con la nacionalidad, que son derechos que se encuentran tan ligados al individuo o a la persona que cuando ésta muere, esos derechos ciertamente se extinguen. Por su parte, los derechos de contenido patrimonial son aquellas disposiciones jurídicas que son susceptibles de valoración económica, y son de dos tipos: los reales, aquellos que permiten o posibilitan a su titular disponer directamente de una cosa, y los personales, que son el conjunto de disposiciones jurídicas
que le permiten a su titular exigir de otra persona una conducta patrimonial que consiste en un dar, hacer o no hacer. Por su parte, los derechos o el derecho en función del tiempo tienen que ver con su vigencia, ¿no? Hay derecho positivo y derecho vigente. El derecho positivo es el conjunto de disposiciones jurídicas que existen o han existido, independientemente de la temporalidad en la que se apliquen, mientras que el derecho vigente es la porción de derecho positivo que en la actualidad se está usando o se está aplicando. En relación con el Estado, el derecho se clasifica de la siguiente manera: derecho internacional o externo. Este es de dos tipos: el internacional público o el internacional privado. El internacional público regula las relaciones entre dos o más estados, mientras que el internacional privado regula las relaciones entre un estado y un particular o entre dos particulares cuya característica es que tienen nacionalidades distintas. Mientras que en el caso del derecho interno de carácter público, también se divide en público y privado. El de carácter público es el conjunto de disposiciones jurídicas en las cuales interviene el Estado con esta potestad de imperio. Y de manera enunciativa podemos decir que aquí está el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho laboral, el derecho agrario y los derechos procesales. ¿Por qué subrayo los derechos procesales? Porque aquí, por ejemplo, entra el derecho procesal civil o el derecho procesal mercantil. Me voy a adelantar un poco y voy a señalar lo siguiente. En relación con el derecho mexicano interno privado, es aquel que regula las relaciones entre particulares, es decir, incluso puede ser el Estado, pero despojándose de su potestad de imperio. Es cuando los particulares de alguna manera se ubican en un plano de igualdad. Y ejemplo de estos planos de igualdad son las ramas del derecho civil o mercantil. En el caso de derecho civil, que regula las relaciones de familia, del nombre, del patrimonio, o el derecho mercantil, cuando una de las personas que están realizando actos tiene la característica de ser comerciante. En estos casos, las dos personas se ubican en un plano de igualdad y estamos hablando de un derecho de tipo privado, ¿sale? Ahora sí regreso al derecho interno de tipo público, cuando hablaba de los derechos procesales. El derecho procesal civil y el derecho procesal mercantil se consideran de derecho de tipo privado porque independientemente de la materia que están regulando los procesos y los procedimientos, aquí existe la intervención del Estado con su facultad de imperio. Es decir, el Estado juez es el que de alguna manera es el responsable de la conducción y la resolución de alguna controversia que se suscite en las relaciones de carácter privado que no pudieron solucionar las personas. Es cuando entra el Estado a través de los derechos procesales para tratar de solucionar este conflicto. Pues hasta aquí sería la explicación de la clasificación del derecho, entendiéndolo como un sistema de normas jurídicas. Recordemos que, como lo vimos en la primera sesión, el derecho no puede reducirse a las normas jurídicas solamente, pero sí es una categoría de análisis de esta disciplina de las ciencias sociales.